Amén, amén. Vamos a empezar, hermanos. Como hemos estado empezando todas las clases hasta ahorita, vamos a ver algunas preguntas. Y esas son ya preguntas de repaso. La primera pregunta, levanten su mano, quien la sepa. La primera pregunta dice, ¿qué significa canon? Chivis. Exacto, era una caña, era una unidad de medida y se aplica es la unidad de medida para que cada libro debe cumplir para ser parte de la Biblia. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sí, Claudia? 66. ¿Mandé? Y el Nuevo. Mi siguiente pregunta es, ¿cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien que no haya respondido? ¿Cuántos tiene? 39 tiene el Antiguo. ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento? No, nada, sí. Muy bien, muy bien. De la clase pasada, alguien que pudiera resumir por qué es que nuestra Biblia no contiene los libros apócrifos y la Biblia católica sí. Así rápido, que pudieran decir por qué la nuestra no los tiene, por qué la católica sí los tiene. Era el conjunto de libros que los judíos, ¿cómo llaman el grupo de los... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero ella sabe. No, el canon judío se llamaba Tanaj. El Tanaj, ajá. Y lo tradujeron al griego, pero incluyeron esos libros por su valor histórico, sin embargo no eran parte del Tanaj y ellos lo sabían. Sin embargo, ya en el uso, la Iglesia Católica los quiso incluir porque estaban traducidos. Ajá. No vayan a creer que estamos hablando de esto en el desayuno y en el... Estoy muy orgulloso de ti, mi amor, pusiste mucha atención. A veces porque el maestro es muy guapo, ¿ah? ¿Cómo se llamó la traducción griega? Te faltó solo eso. La Septuaginta. Muy bien. Entonces, nuestra Biblia en el Antiguo Testamento sigue el canon hebreo, que es el Tanaj. Hubo una traducción muy importante, muy relevante, que es la Septuaginta. Esa incluyó más libros y fue porque tenía un valor histórico y cultural. Y en la práctica estaban juntos y últimamente la Iglesia Católica los terminó agregando, pero no debían nunca de ser. Correcto. Y la última pregunta. ¿Cuál fue el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX? Los rollos de Qumran. Muy bien. Y los rollos de Qumran son muy importantes porque validan mucho de los escritos del Antiguo Testamento, siendo una evidencia muy antigua, como no se tenía acceso hasta el momento en que se descubrieron. Yo creo, es una creencia de David, yo creo que Dios guardó el descubrimiento de los rollos de Qumran hasta esta época para tener un rayo de luz hacia la validación y la verdad de su palabra para esta época. Eso es lo que yo pienso. Ok, muy bien. Entonces, los felicito. Seguimos con la clase y entramos a lo que es el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, en contraste con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se comparte de 3 partes, este es uno solo. Y sin embargo, aunque sí es uno solo, no fue fácil. Fue un largo y difícil camino
para llegar al punto en el que los 27 libros que tenemos hoy en día se definieron como tal. ¿Ok? Hubo muchas personas involucradas, muchas personas que dieron su opinión a lo largo de los años, de los siglos. Estoy hablando de los primeros 3 siglos, porque tomó 3 siglos llegar a concretar el canon del Nuevo Testamento. Hay quienes mencionaban ciertas cosas sobre ciertos libros, otros que mencionaban sobre otros libros. Es algo muy largo, pero resumiéndolo, fue un camino muy largo y difícil para llegar a la conclusión de los 27 libros, pero una vez que se llegó, se estableció y de ahí en adelante ha permanecido tal como es. Entonces seguimos con la siguiente. La nueva iglesia, la iglesia que nació en el primer siglo, no había un sentido de necesidad de formar una nueva Biblia. ¿Ok? O sea, los apóstoles no se quedaron después de que Jesús resucitó y se fue y dijeron, bueno, ahora vamos a escribir el Nuevo Testamento. No, eso no pasó. Ellos estaban viviendo, estaban haciendo las cosas en lo mejor que ellos entendían, y sin embargo, Dios sí estaba obrando a través de ellos, pero en su mente no era algo como que vamos a escribir una nueva Biblia, o una nueva parte de la Biblia, o un nuevo canon. La iglesia en el Antiguo Testamento, que tenía el Antiguo Testamento, el Tanaj, en la versión de la Septuaginta, y no tenían la idea de que ese libro fuera incompleto. Para ellos el Antiguo Testamento era suficiente como guía de práctica, de fe y de vida. Ellos en el Antiguo Testamento veían a Cristo, ellos desde el Antiguo Testamento predicaban a Cristo en las sinagogas, etcétera. Tenían el Antiguo Testamento, para ellos no había algo como que faltara en ese sentido. ¿Ok? Entonces podemos decir que la creación del Nuevo Testamento fue una obra directa de Dios. En ese sentido, no nació en la mente de Pedro, no nació en la mente de Pablo, no nació en la mente de Juan. Fue formándose y haciéndose de manera orgánica y finalmente llegó a ser el Nuevo Testamento, pero eso nos muestra que fue una intervención de Dios. Como digo, Pablo, Pedro, Juan no sabían que sus libros y cartas formarían un Nuevo Testamento, pero sí sabían que sus escritos y el evangelio que contenían era un mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos 2 de Pedro 3, 14 y 16. Segunda de Pedro 3, 14 y 16. ¿Ok? Segunda de Pedro 3, 14 y 16 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia el ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Fíjense, Pedro está, en ese sentido, validando los escritos de Pablo. Y reconociendo que la sabiduría que le ha sido dada es de Dios. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Entonces Pedro está haciendo una distinción, de hecho menciona las otras escrituras, o sea, a todo el Antiguo Testamento, y dice, pero este mensaje de Dios de que nos mantengamos irreprensibles, en paz, que la paciencia de Dios es para nuestra salvación, Pablo también nos cuenta sobre esto, pero algunas de esas cosas son difíciles de entender, ¿sí o no, Ricardo? Son difíciles de entender. Algunas son difíciles de entender. Pero dice, y algunas personas que son inconstantes, indoctos es que ignorantes, básicamente, ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces Pedro está reconociendo que el mensaje de Pablo viene de Dios, pero no lo pone exactamente a la altura de las escrituras. Dice, los escritos de Pablo, así como también hacen con las otras escrituras. ¿Ok? Pero reconoce que el mensaje de Pablo era un mensaje de Dios. Por consiguiente, no solo es que el evangelio que proclamaban fuera una revelación divina, sino que además lo predicaban por el Espíritu Santo. 1 de Pedro 1:12. 1 de Pedro 1:12. La verdad es que la idea del mensaje está desde el versículo 10, voy a leer del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y le está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ven? Anunciaban de antemano, es las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, lo que está diciendo Pedro es el mensaje del Antiguo Testamento, el cual anunciaba a Cristo, anunciaba sus sufrimientos, anunciaba lo que iba a pasar. Lo hablaron los profetas por el Espíritu de Cristo. Y ahora este evangelio que predicamos nosotros, que les hemos predicado a ustedes, es también por el Espíritu. Entonces Pedro está diciendo que la enseñanza que los apóstoles enseñaban era una enseñanza que venía del Espíritu Santo, entendiendo que el mensaje que ellos estaban dando, específicamente el Evangelio, era de Dios mismo. Y ven cómo ellos utilizan su base en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Siguiente pasaje, 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Dice, es que no solamente el contenido, como ahorita Pedro decía, del Evangelio, sino las palabras mismas que ellos comunicaban eran del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:13, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo dice, lo que les estamos enseñando no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros creamos. Lo que les estamos enseñando es algo que nos ha sido dado por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Ok? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Brinquemos a 1 Tesalonicenses 4:2. 1 Tesalonicenses 4:2.
Y ojalá apunten todas estas citas son muy importantes. Esta última de 1 Corintios 2:13, mucha gente, es uno de los argumentos más comunes en la actualidad, pues es que la Biblia fue escrita por hombres. No, o sea, no es que ellos sí fue escrita por hombres, pero no fue que ellos estaban escribiendo lo que a ellos se les antojara. Lo que ellos estaban escribiendo, como dice la Biblia en 1 Corintios, fue dado directamente por Dios. Hay que conocer esas citas. 1 Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, etcétera, etcétera. Dice, nuestras instrucciones que nosotros les damos a ustedes son por el Señor Jesús. O sea, esto no es nuestro. Esto nos ha sido dado directamente de Él. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento no era como que ellos estaban tratando de escribir algo nuevo, pero sí lo que estaban escribiendo estaban conscientes los autores que era un mensaje de Dios. Ellos con el Antiguo Testamento no sentían que les faltaba nada. Desde el Antiguo Testamento podían perfectamente predicar a Cristo, pero al mismo tiempo estaban haciendo los escritos y dándoles las enseñanzas que dieron. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante que los apóstoles estén involucrados en el Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Tenemos claro que el Nuevo Testamento no era como que algo que fue intencionalmente hacer, pero era algo que en su labor de apóstoles se hizo, sin embargo. Entonces, eso pasó en el primer siglo, se escribieron todos los libros en el primer siglo, llegó el segundo siglo y el tercer siglo, y empezaron a haber muchos documentos, empezaron a salir muchos escritos que reclamaban autoridad, ¿ok? Que reclamaban autoridad. De repente llegaba una carta, decían, llegó una carta de tal persona, vamos a leerla, así como recibían las cartas o los escritos de los apóstoles mismos. Entonces empezó a haber un relajo, básicamente, empezó a haber un relajo. Ya en el segundo y tercer siglo se empezó a perder el orden, se empezó a confundir la situación, ya no había claridad en lo que era un mensaje de Dios y lo que no era un mensaje de Dios en todos los libros que estaban surgiendo a lo largo de todos estos años. Entonces, la iglesia lo que hizo fue llamar a concilios. La iglesia tiene una historia de concilios a lo largo de la historia, y los concilios es cuando surge algo que es muy problemático, se busca reunir a un grupo de personas que representen a toda la iglesia de todo el mundo para estudiar, analizar la situación y tomar una conclusión. Y habían listas que algunas personas presentaban que contenían ciertos libros de los que tenemos ahora, pero también contenían otros, y nadie estaba completamente de acuerdo entre unos y otros cuáles sí eran de Dios y cuáles no eran de Dios. Fue hasta el año 363 donde se hizo el sínodo de la Odisea. ¿Se acuerdan que la Odisea es una de las cartas de Apocalipsis, verdad? La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Ahí en la Odisea se hizo un sínodo o un concilio en el cual se juntó la iglesia, y ahí ven una imagen antigua donde es una imagen de un concilio donde estaba mucha gente reunida y se reunían por años, ¿saben? No era algo que resolvían en una semana. Había mucha controversia, había mucha oración, habían muchos debates, y les tomaban 10 años resolver estas situaciones.
Y siempre van a ver en las ilustraciones de los concilios y todo, es que siempre había alguien que estaba tomando nota de todo lo que se hacía y se decía. En el año 363, finalmente en el Sínodo de la Odisea, la Iglesia reconoció los 27 libros que tenemos hoy en día y los estableció como palabra de Dios, como canon. Luego, 30 años después, hubo otro concilio, perdón, esa es la versión en inglés, es en Hiponia, en el año 393, y en ese concilio lo que hicieron fue confirmar lo que en la Odisea se había dicho. Revisaron lo de la Odisea y dijeron, sí, lo de la Odisea está bien, este es el Nuevo Testamento. Y luego unos años más, en el 419, en el concilio de Cartago, una vez más fue revisado y fue aceptado por la Iglesia Universal que esos 27 libros eran la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en el primer siglo vivieron los apóstoles, se escribieron todos los libros. En el segundo y tercer siglo empezaron a haber muchos libros que empezaron a causar caos, a causar desorden. Ya no se tenía bien claro qué era palabra de Dios, qué no era palabra de Dios. Hubo mucha gente que dijo, estos sí son palabra de Dios, pero luego habían otros que decían otras cosas. No había unanimidad. Hasta estos concilios fue que empezó a haber unanimidad en qué era palabra de Dios en forma de un Nuevo Testamento. ¿Preguntas ahorita? ¿Comentario? Esa es una muy buena pregunta. Permíteme tantito. En ese tiempo fueron 30 clérigos en el de la Odisea. Un grupo representaba 30 regiones diferentes de Asia Menor, de Europa. Eran como los obispos, tipo. Y ellos fueron los que resolvieron eso. ¿Ok? De ahí nos brincamos sabiendo que ya en qué fecha se establecieron. ¿Qué fue lo que ellos consideraron? ¿Cuáles eran los requerimientos para que un libro fuera considerado parte del canon del Antiguo Testamento? Primero que nada dijeron, tiene que ser de los apóstoles. Tiene que ser de los apóstoles. Es claro en la evidencia interna de sus escritos que ellos siempre están declarando que los apóstoles están hablando de parte de Dios. Jesús mismo les dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas y ellos fueron escogidos por Dios para establecer los nuevos libros. Entonces tienen que ser de los apóstoles. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo era un apóstol, ¿verdad? Marcos era otro apóstol, ¿verdad? Estoy haciendo prueba. Sí. Marcos no era apóstol. Juan sí fue apóstol. Lucas no fue apóstol. Entonces, ¿qué fue eso? Fue que si los libros no eran escritos directamente por los apóstoles, que fueran escritos bajo la supervisión de uno de los apóstoles. En el caso de Marcos, se sabe por la historia y la tradición que Marcos escribió el Evangelio de Marcos bajo la autoridad de Pedro. Se sabe que Lucas escribió el Evangelio de Lucas bajo la autoridad de Pablo. En Hechos vemos que de hecho Lucas y Pablo eran muy cercanos.
Y así todos los libros eran o escritos por los apóstoles o bajo la autoridad y supervisión de uno de los apóstoles. ¿Ok? El siguiente punto era que tenían que tener consistencia de enseñanza, de la enseñanza ortodoxa que los apóstoles enseñaban. O sea, que lo que tuvieran estos libros no contradijeran algo que ya fuera dicho antes. ¿Ok? Si había la más mínima contradicción, ese libro quedaba fuera. Ninguno de los libros que tenemos hoy en día tiene una contradicción interna contra otra cosa escrita. La tercera es que el testimonio del Espíritu a su iglesia de cuáles eran verdaderos. Y eso también se los enfaticé en el Tanaj. El pueblo de Israel reconoció cuáles libros eran de Dios. En el Nuevo Testamento pasó lo mismo. El testimonio del Espíritu a la iglesia en general fue muy importante. O sea, que los libros tuvieron una aceptación generalizada en las iglesias. ¿Ok? Entonces, si el libro era escrito por uno de los apóstoles o bajo la supervisión de uno de los apóstoles, si tenía consistencia de enseñanza, o sea, que no hubiera contradicción, y si la iglesia lo reconocía en general como un libro escrito de Dios, como testimonio propio del Espíritu, o sea, de que ese libro les enseñaba, les redarguía, todo eso, entonces los aceptaban como canon. Mi pregunta aquí es, ¿cumplen todos los libros del Nuevo Testamento con estos tres requisitos? Claudio dice que hay dudas en uno. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Cuál? Es que el de Hebreos nos dice expresamente que sea escrito por algunos de los apóstoles. Exacto. Hebreos es una honorable excepción. Exacto. El libro de Hebreos es una honorable excepción. ¿Por qué? Porque no se conoce el autor del libro de Hebreos. Hay quienes dicen que es de Pablo, hay quienes dicen que es de Apolos, pero son puras teorías. No hay algo concreto que con seguridad diga quién es el autor de Hebreos. Se mantuvo anónimo. Sin embargo, Hebreos fue la única excepción porque tenía una aceptación general en las iglesias muy establecida. O sea, el libro de Hebreos trae una enseñanza y una doctrina de un muy alto nivel, muy importante, y era muy aceptado en toda la iglesia en general. Por eso, aunque no se sabía quién era el autor, se sabía que era un libro del primer siglo, de la época de los apóstoles, y la calidad de su enseñanza, que no contradecía nada más, que tenía un fuerte testimonio de Dios siendo canónico. Por eso fue que Hebreos sí terminó entrando en el canon. ¿Ok? Pero fuera de eso, no hay otro que sea excepción de esa manera. Punto para el pastor Claudio. Entonces, muchos libros fueron considerados, de verdad, muchos libros fueron considerados. Había muchos libros que andaban rolando, que demandaban autoridad. Y el que tuvo mayor dificultad para ser aceptado dentro de los que sí son del Nuevo Testamento fue Apocalipsis. Y debo de decirlo, Apocalipsis casi no entra. ¿Por qué? Por sus profecías. De
de que habla como de monstruos, ¿verdad? Como de un dragón, de un animal de muchas cabezas, que le salían 7 cuernos y luego le salió otro cuernito. Y entonces ese tipo de literatura es muy complicado, es muy difícil. Es un libro difícil, Apocalipsis es un libro difícil, no es un libro fácil. Por eso tuvo dificultad. Sí, Carlita. Yo tengo una pregunta. Es del anterior, perdón, me retrasé. De los 3 puntos que mencionaste, ¿había un orden como de jerarquía de importancia que se tomara en cuenta? O sea, por ejemplo, como en el caso de Hebreos, ¿no? Que tenía más aceptación de la iglesia y a lo mejor no tenía los otros 2. O sea, ¿había uno de los 3 puntos que tenía más peso para decidir si era parte del canon o era...? No más peso, pero sí orden en que tomaban. Primero, su primera pregunta era, ¿es de autoría de un apóstol o bajo su autoridad? ¿Sí o no? Ok, y luego así hacían las preguntas, pero no es que fuera más importante, pero sí seguían ese orden. Ok. Entonces, sepan eso. Para mí, Apocalipsis es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. Me encanta. Y veo y entiendo por qué pudo haber sido difícil, pero eso no lo hace menos palabra de Dios, hermano. Si terminó siendo aceptado y incorporado, es por una razón divina, y Dios lo puso ahí. Otros libros que fueron considerados y finalmente fueron rechazados fueron el libro del pastor de Hermas, la Didaché, la epístola de Barnabás, entre otros. Estos libros fueron considerados, fueron rechazados y sí tienen algún valor. Tienen el mismo valor que le podríamos dar a un libro de John Piper, un libro de John MacArthur, a un libro de algo así, ¿no? Pero no es palabra de Dios. ¿Ok? Tienen enseñanzas valiosas, tienen cosas importantes. Si algún día tienen tiempo de leerlos, léanlos. No tienen una de las cosas que lo hicieron rechazados fue que no toda su enseñanza era consistente. Había algunas contradicciones. Pero sí tienen valor. Si algún día tienen oportunidad de leerlos, léanlos. Y finalmente, otros libros que fueron considerados, la siguiente, mi chavo, considerados, pero fueron rechazados como heréticos, son el Evangelio de Tomás, y este se ha vuelto muy famoso últimamente. El Evangelio, ¿han escuchado ustedes de que Jesús se casó con María Magdalena? Eso está en el Evangelio de Tomás. Que tuvo hijos secretos y cosas así, es el Evangelio de Tomás. También hay un Evangelio de Pedro. Está la epístola de Clemente, y estos libros fueron considerados, pero no solamente fueron rechazados como no canon, sino que fueron rechazados con la etiqueta de ser heréticos. O sea, no solamente no van a ser parte del canon, sino esos libros están completamente equivocados. Y de acuerdo a Eusebio fue un historiador cristiano del tercer siglo que escribió sobre la historia del inicio de la iglesia y de la patrística. La patrística es la época de la iglesia primitiva después de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el apóstol Juan tuvo un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Juan? Ireneo, siendo discípulo de Juan, no era apóstol, pero sí se volvió un padre de la iglesia. ¿Ok? Y los discípulos de Ireneo también, por varias generaciones, hubo una serie de hombres que se les llamó padres de la iglesia. Entre ellos estaba Agustín de Hipona y muchos de otros.
pero fueron como segundas, terceras y cuartas generaciones después de los apóstoles. ¿Ok? Esa es la etapa de la patrística. Ellos hicieron mucho para establecer, cimentar y fortalecer a la iglesia como la conocemos hoy en día. Les debemos mucho, pero no fueron apóstoles. Y en esos tiempos estaba Eusebio, y él vivió la controversia del canon, del establecimiento del canon del Nuevo Testamento, y él dice de estos libros, que estos 3 libros no son todos, hay muchos más, pero son de los más conocidos. A estos libros los llamó falsos, completamente impíos y malvados. O sea, más mal no los pudo haber etiquetado. Estos libros no tienen ningún valor. Así como decimos a veces de los macabeos, lean los macabeos, es la historia de la invasión griega a la tierra de Palestina, tiene un valor histórico, léanla. Pues aquí ni eso, ¿okay? Todo lo que estos libros dicen son heréticos. Entonces si alguien viene y te dice, no, pero es que el Evangelio de Tomás dice tal y tal cosa, dile, sí, pero ese libro de Tomás está establecido desde hace muchísimos años, que todo lo que dice es falso. Entonces, todo lo que puedes decir sobre eso es irrelevante. Sobre el epístola de Clemente también, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que hubo gente, Tomás sí fue un apóstol. ¿Se acuerdan que Tomás fue el que no creía? Decía, hasta que no vea el hoyo en sus dedos, en sus manos, en sus pies, en sus costados, no voy a creer. Ese fue Tomás. Entonces la gente tomaba el nombre de uno de los apóstoles, que sí era reconocido, hacían un escrito y le ponían el nombre del apóstol. Y lo circulaban. Entonces, eso, pues sí, realmente es malvado, ¿no? Están tratando de engañar, de ensuciar la enseñanza, la doctrina de la iglesia. Tal vez es una de esas actividades que el diablo hace para tratar de estorbar en lo que Dios está haciendo y en su iglesia, por medio de libros que sí fueron considerados, pero eventualmente fueron totalmente rechazados como heréticos. Y hermanos, este es un resumen de lo que es el canon del Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros. Los primeros 4 libros son los Evangelios. Después tenemos el libro de Hechos, que se considera como el único libro histórico. Hechos. Después empiezan las epístolas. Tenemos Romanos, las epístolas de Gálatas, Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios, todos esos. De Pablo, tenemos, dentro de Pablo hay unas divisiones, están las epístolas mayores, las epístolas pastorales, y luego también están las epístolas menores, que son las de Pedro, Juan y Judas. Finalmente tenemos Apocalipsis. Este es nuestro Nuevo Testamento. Cada uno de ellos, como dijimos, con la excepción de Hebreos, todos tienen un respaldo apostólico. No hay ninguna contradicción en nada de lo que enseñan con ningún otro libro o ninguna otra enseñanza aceptada como palabra de Dios. Y la iglesia los recibió como parte del testimonio del Espíritu Santo en la iglesia, en cada individuo, de manera general, en conjunto, todos estuvieron de acuerdo en ellos. Y voy a enfatizar algo en esto, porque sí es muy importante. Se dice que es que la Biblia fue hecha por hombres. Sí. Pero trata de que toda la iglesia en todo el mundo se ponga de acuerdo en algo. Es casi imposible. Y en el canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros, la iglesia sí se puso de acuerdo. La iglesia los aceptó, la iglesia lo revisó, lo analizó y los aceptaron completamente como palabra de Dios. Para que algo suceda así, solamente Dios lo puede hacer. Para que permanezca así hasta el día de hoy y que realmente nunca nadie haya presentado ningún tipo de evidencia que contradiga cualquier cosa que la Biblia dice, es mucho, muy, muy impresionante. Acaba de suceder en las últimas semanas de que había un señor que hablaba muy fuerte y hacía acusaciones muy serias en contra de la Biblia y hablaba de manuscritos antiguos y todo eso,
Si alguien ve lo del podcast de Joe Rogan, que es el podcast más conocido, más famoso y popular del mundo hoy en día, él estuvo ahí, hablaba mucho, por ejemplo, de la Biblia del Sinaítica y de muchos escritos antiguos, fuera de la Biblia, por supuesto, siempre hablando de fuera de la Biblia, pero acusando a la Biblia. Y se hizo muy famoso por eso. Mucha gente lo empezó a seguir por sus acusaciones escandalosas hacia la iglesia, hacia la Biblia, hacia todo. Y un día llega a un podcast y le dicen, oye, ¿vas a debatir contra un experto en manuscritos antiguos? Y él dijo, claro que sí, yo también soy un experto en manuscritos antiguos. Y el experto es un canadiense de Toronto. Toronto es una ciudad ultra multicultural. Ahí hay gente de todo tipo de religiones. Y digo esto por el contexto en el que vive esta persona. Se apellida Hus. Básicamente barrió el piso con él. Cada cosa que ese señor presentaba, cada argumento, se lo deshizo, se lo hizo trizas, básicamente. Tanto fue, su pérdida fue tan contundente, que ese señor, ese mismo día, a las 2 de la mañana, fue a la casa del que orquestó ese podcast, amenazándolo con demandarlo si él se atrevía a publicar ese podcast. A las 2 de la mañana. Fue algo muy contundente. Y digo esto porque mucha gente ha tratado de quitarle el valor a la Biblia que tiene, de hablar en contra de ella, y a veces han sido voces que hacen mucho ruido, pero nada más. No son más que ruido. No nos dejemos impresionar por el ruido. Conozcamos nuestra Biblia, conozcámosla, estudiémosla, y que el Señor nos ayude a presentar una defensa de ella para poder presentar el Evangelio. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ok? ¿En qué sínodo se aprobó el canon del Nuevo Testamento por primera vez? Levanten la mano. Ricardo no cuenta. Claudio no cuenta tampoco. Hermano, ¿cuál es el sínodo que aceptó los libros finalmente? Es el que está en las cartas de Apocalipsis también. ¿No? ¿Alguien? La Odisea. El chocolate. En el sínodo de la Odisea fue donde finalmente se estableció el canon de los 27 libros. Fue rectificado en el concilio de Hiponia y luego más tarde fue rectificado en el concilio de Cartago. ¿Ok? Hermanos, les agradezco su atención, les agradezco a los pastores por la oportunidad de dar esta serie del canon bíblico. Si algún día tienen preguntas o algo así, me encantaría seguir platicando con ustedes. Solo acérquense conmigo y podemos platicar. Señor, en este día venimos delante de ti, agradeciéndote, Señor, la obra que has venido haciendo para preservar tu palabra, para que llegue a nuestras manos, para que solamente la podamos abrir, podamos leerla, estudiarla, meditarla y conocerte a ti. Gracias, Dios, por todos los hombres que has usado a lo largo de la historia para su establecimiento y su preservación. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que los guió, que los llevó en escribirla, en preservarla y en juntarla en un canon, el cual tenemos hoy. Porque ese mismo Espíritu que guió toda esta labor es el Espíritu de Cristo que habita en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu Espíritu que sostiene a tu iglesia, que guía y la preserva y que nunca nadie podrá contra ella. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.